Hola, saludos, Dios te bendiga, bienvenido. Hoy llegó el gran día, estoy súper emocionado por este video. Hoy vamos a empezar a hablar del Nuevo Testamento. Pero antes de entrar de lleno en el Nuevo Testamento, quiero hablarte un poco de quién fue que lo escribió, cuál fue su pasado, el por qué Jesús lo escogió a él. Y quiero hablarte un poco de quién era él antes de entrar de lleno en su libro. Bueno, ¿alguna vez te has preguntado por qué el Nuevo Testamento empieza con la genealogía de Jesús? ¿Por qué Mateo empieza hablando de reyes, promesas, cumplimiento? ¿Por qué Jesús llamó a un recaudador de impuestos, alguien que las personas odiaban, que rechazaban, que era considerado un traidor por su propio pueblo? ¿Alguna vez te has hecho esas preguntas? Pues hoy vamos a hablar de Mateo. Mateo fue uno de los 12 discípulos escogidos por Jesús. No solo del libro vamos a hablar, pero vamos a hablar del hombre detrás del libro. Porque cuando entiendas quién era Mateo, vas a entender el por qué él escribió de la forma que escribió, para quién ese libro era dirigido, por qué su evangelio es distinto a los demás. Mateo no escribió para entretener. Mateo escribió para probar algo, que Jesús era el Mesías prometido, que Jesús es y era el rey que tanto los judíos estaban esperando. Pero primero, antes de entrar de eso, ¿quién era Mateo? Mateo era conocido como Leví. Antes de seguir a Jesús, Mateo no era religioso, no era fariseo, no era escriba, no era sacerdote. Mateo era un recaudador de impuestos. Esto significaba varias cosas importantes. Trabajaba para el imperio romano, recaudaba dinero de su propio pueblo. Era visto como traidor, corrupto, pecador, impuro espiritualmente. Imagínate si nos remontamos al día de hoy. No sé de qué país tú me estás viendo, pero la mayoría de los países, pues, si no todo, pues el gobierno recauda impuestos. Cada cual tiene sus reglas, cada cual pone sus parámetros, algunos obviamente más elevados que otros, pero cuando tú estás trabajando o tienes tu propio negocio, que tienes que pagar tus impuestos, pues te puedes imaginar que cuando tienes que pagar, pues las personas, ¿verdad? Hay que hacerlo, ¿verdad? Hay que cumplir con la ley, pero no están muy contentos con devolverle o pagar dinero al gobierno. Pero en este entonces era aún mucho más fuerte, era hasta el punto de injusticia, que le sacaban muchísimo más dinero de lo que debían. Personas prácticamente estaban luchando para tener su sustento, pero aún así tenían que cumplir con el mandato del gobierno. Tenían que dar sus impuestos o si no, se tenían que atender a las consecuencias. Pues el gobierno romano tenía unas personas para hacer ese trabajo, pero no usaban de su propia gente, usaban personas del pueblo, personas que pudieran ellos usar para recolectar el dinero del pueblo y entregárselo a ellos. Esas personas, pues obviamente por el pueblo judío, pues no eran queridos, no eran aceptados, las personas los veían y los repudiaban, no eran aceptados, ¿verdad? Con la comunidad judía. En la escala social judía, Mateo era de lo más bajo. Jesús vio lo que nadie quería ver cuando vio a Mateo. Jesús no fue a buscar a Mateo al templo. Jesús lo llamó en su lugar de trabajo y le dijo unas simples palabras: sígueme. Mateo lo dejó todo, no pidió tiempo, no quiso negociar con Jesús, no puso condiciones, simplemente lo siguió. Y con esto quiero que entiendas que no importa a lo que tú te estás dedicando, no importa si tu trabajo no te gusta,
Jesús te puede llamar exactamente donde tú estás hoy día. Lo que pasa es que tenemos que estar pendientes de su llamado. Jesús puede usar tus habilidades, lo que tú has aprendido en tu lugar de trabajo y lo puede usar en su reino. Tenemos que estar pendientes cuando sentimos el llamado, cuando estamos aprendiendo algo, eso que estamos aprendiendo, eso que hemos aprendido, eso tiene mucho valor. Nunca pienses que lo que estás haciendo no vale, nunca pienses que lo que estás haciendo no importa. Dios tiene un plan con tu vida. Y a veces, como le pasó a Mateo, en el lugar y en el momento que menos él se lo imaginó, el Señor le hizo un llamado. Lo bueno fue que él entendió que tenía que dar un paso y lo siguió. ¿Por qué Jesús llamó a Mateo? Hay varios datos importantes que tenemos que entender para poder entender en el contexto de quién era, por qué Jesús lo escogió. El plan de Dios nunca falla, el plan de Dios es perfecto. Cuando Dios hace las cosas, no se equivoca. Todos los movimientos están fríamente calculados. Dios está brutal. Mateo sabía leer, Mateo sabía escribir, llevaba registros para los romanos de todo el dinero que se recaudaba. Manejaba datos precisos. Imagínate en el mundo de hoy un contable prestigioso, un CPA, personas que bregan con números, personas que bregan con contabilidad. Ese tipo de profesión prácticamente llevan todo a la perfección, ¿verdad? Porque de eso se trata el trabajo, de registrar los ingresos versus lo que se tiene que pagar al gobierno, si hay pérdida. Hay mucha data que se tiene que analizar y registrar y copiar por el espacio de un año normalmente. O sea que este tipo de personas tienen mucha precisión, tienen mucha inteligencia, tiene mucha memoria, tiene unas cualidades y una inteligencia para hacer ese tipo de trabajo. Pues Jesús vio todo lo bueno que nadie veía y pues lo usó para ser uno de sus 12 discípulos. Dios tomó a ese hombre que era experto en documentar impuestos y lo convirtió en alguien que documentaría el reino de Dios. Dios no desperdicia tu historia. Lo que el mundo usa para señalarte, Dios lo puede usar para glorificar su reino. Jesús llamó a Mateo para demostrar gracia, misericordia, autoridad. Quiso mostrar que el reino no es para perfectos. Nunca pienses que tú eres menos que nadie. Nunca pienses que porque a lo mejor tú no tienes los estudios que hubieses querido por cosas de la vida, Dios te puede usar con las herramientas que tú tienes hoy. Nunca pienses que no puedes llegar a más por tus limitaciones, porque al Dios que nosotros le servimos no tiene limitaciones. Y esto es una prueba de eso. ¿Por qué Mateo escribió su evangelio? Mateo tenía un propósito claro: demostrar que Jesús era el Mesías prometido por el Nuevo Testamento. Gloria a Dios. Llegó papá. Por eso su evangelio cita el Antiguo Testamento más que cualquier otro. Usa frases como para que se cumpla lo dicho por la profecía. Él quería evidenciar que lo que llevaban años y años y años esperando ya había llegado. Él quiere que el lector diga, no hay duda, Jesús cumplió todo lo prometido del Viejo Testamento. Cabe señalar que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento pasaron 400 años que las personas cayeron en religiosidad, en costumbre, estaban en su sacrificio, en yendo al templo, en
en sus repeticiones, en su vida cotidiana, pero hubo 400 años de silencio, que no vino profeta. Las personas pensaban que seguían conectadas a Dios, pero se estaban alejando cada vez más de Dios porque cayeron en sus propias costumbres, en su propia avaricia, en su propia humanidad, y se alejaron completamente de Dios. Mateo le escribía principalmente a una audiencia judía. ¿Cómo lo sabemos? Usaba términos judíos sin explicarlo. Hablaba del reino de los cielos, no hablaba del reino de Dios. Conecta a Jesús directamente con personas que los judíos conocían, como por ejemplo Abraham, David, con las promesas. Mateo, Dios lo usó de una manera increíble, porque de todas las personas que los judíos sabían que eran hombres de Dios, que eran hombres que seguían las leyes de Dios, hombres que marcaron una historia, que eran sumamente conocidos, que están en el Viejo Testamento, Mateo se encarga de conectar a Jesús con ellos para que el lector entienda que el rey ya había llegado, que a quien ellos estudiaban en la Escritura era el que ya había nacido. La genealogía inicia de una manera que tú entiendas de dónde viene el linaje, y es bien astuto de la manera que lo explica, que eso ya cuando entremos en materia en el próximo video vamos a ver el por qué Mateo empieza con la genealogía de la manera que empieza. Cuando estamos leyendo la Biblia, tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. A veces, cuando tú empiezas a leer Mateo y empiezas por la genealogía y empiezas a leer muchos nombres, muchas personas cometen el error de saltar eso, como que lo podrían encontrar hasta un poco aburrido, pero no es nada aburrido, es sumamente interesante. Hay personas ahí que si tú las estudias, quiénes fueron, hay una razón por la cual eso está escrito ahí. Hay mujeres ahí, hay pecadores, hay personas que las personas no pensarían que Jesús vino de ese linaje, pero Mateo y Dios lo usa de una manera sumamente astuta para que nosotros entendamos que no importa nuestro pasado, no importa por las cosas que nosotros hemos pasado, Dios es un Dios misericordioso, que Dios nos puede usar independientemente por las cosas que hemos pasado en esta vida. Mateo empieza diciendo que Jesús tiene el linaje real, que Jesús tiene derecho al trono, que Jesús es el rey esperado. Mateo le está diciendo al judío: el Mesías que ustedes estaban esperando ya llegó. Llegó papá. ¿Por qué Mateo presenta a Jesús como el rey? Este prácticamente es el corazón del libro. Mateo estructura su evangelio en los discursos del sermón, el sermón del monte, parábolas del reino, enseñanzas sobre autoridad, juicio y el retorno del rey. Jesús no aparece solo como el Salvador, aparece con el rey con autoridad. Autoridad sobre enfermedades, desechando afuera demonios, trabajando con el pecado, cumpliendo la ley. Mateo quiere que entiendas que el reino no es solo el futuro, que el rey ya había llegado. Toca temas claves como el reino de los cielos, la justicia verdadera, la obediencia, Jesús en su cumplimiento. Nada queda pendiente. Mateo comienza con un llamado personal y termina con un llamado global. Vayan y hagan discípulos. Cuando empecemos a estudiar ya de lleno el libro de Mateo, vamos a ir estudiándolo poco a poco hasta que lleguemos a nuestra gran comisión, que ahí termina en Mateos
28:19, que es la gran comisión que nosotros tenemos los cristianos, que es ir por el mundo y predicar el Evangelio y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo fue rechazado, señalado, menospreciado, pero cuando Jesús lo llamó, su vida cambió para siempre. Tal vez hoy tú te has sentido similar, indignado, fuera de lugar, marcado por tu pasado, pero el mismo Jesús que llamó a Mateo sigue llamando hoy. No importa quién eras, no importa lo que has hecho en tu vida, no importa a lo que te estés dedicando hoy, cómo te estés ganando la vida. El mismo Jesús que llamó a una persona que era despreciado por el pueblo, que asumiría yo que de tanta negatividad, él mismo se creía inferior a los demás. Ese mismo Jesús que llamó a Mateo, hoy te puede estar llamando a ti. No sigas ignorando tu propósito, no sigas ignorando tu llamado. Esto no es un juego. Tu salvación está en la línea. Y yo oro para que esta palabra te haya llegado. Yo oro para que esta semilla sea plantada. Yo oro para que esta semilla florezca. Yo oro que el Espíritu Santo te visite en tus sueños. Yo oro que continúes firme en el Señor. Si ya eres salvo, si no eres salvo, yo oro que el Espíritu te visite, que hagas un cambio en tu vida como yo lo he hecho. Según como Jesús llamó a Mateo, yo sentí que Jesús me hizo un llamado a mí y yo estuve ignorándolo por muchos años, hasta que un día dije, basta, no voy a volver a seguir tibio. Tengo que coger las cosas en serio. Esto no es un juego, esto no es una moda, esto no es como que déjame intentar a Jesús ahora. Esto es real. Y lo que Dios hizo conmigo, yo también quiero que lo haga contigo. Dios te bendiga.